Hola amigos de HRS, bienvenido a más un video de nuestro canal. Mi nombre es Richard y el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre factor de caída. ¿Y qué es el factor de caída? Quizás mucha gente ya ha escuchado sobre eso, pero no tiene ni idea de lo que significa. En resumen, en la parte teórica dice: factor de caída es la distancia entre tu punto de anclaje estructural a tu punto de anclaje del equipo dispositivo. Es decir, donde yo voy a conectar mi eslinga o cualquier otro dispositivo a el punto de conexión del arnés. Entonces eso es factor de caída. Esa es la distancia que nosotros vamos a recorrer hasta que el dispositivo quede totalmente estirado. Pero ¿cómo nosotros podemos determinar si este equipo sirve o no sirve? El primer paso es ver si el dispositivo anticaída, es decir, la eslinga, tiene absorbedor de impacto. ¿Y por qué es tan importante el absorbedor de impacto? Por el simple motivo de que si el dispositivo no lo tiene, lo que va a absorber el impacto de una caída es el cuerpo humano, es decir, el trabajador. Entonces, si el dispositivo no tiene absorbedor de impacto, señores, no lo usen, porque pueden sufrir un grave daño que les pueden dejar lesiones graves, incluso le puede llegar a la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determina si un equipo es válido para trabajar o no? Vamos a hacer una fórmula bastante básica y fácil, que es el cálculo de distancia libre de impacto, o sea, caída libre de impacto. Disculpen. El cálculo es la fórmula para la distancia de caída libre de impacto. ¿Y cómo van a calcular eso de ahí? Es fácil. La primera información que nosotros debemos de tener, según lo ven aquí, es la longitud del equipo. ¿Y cómo obtengo esa información? De dos maneras. La una es que puede estar en la etiqueta y la dos es que puede estar en la ficha técnica. Aquí ustedes pueden ver, yo tengo la ficha técnica de un equipo, ¿ok? Y la ficha técnica me da toda la información, longitud del equipo, en ese caso estamos hablando que es de 2 metros, más, hablando de la fórmula, longitud del equipo 2 metros, más longitud del absorbedor de impacto. Recuerden que el absorbedor de impacto, una vez que ejerce su función, se abre. Y la ficha técnica o la etiqueta dice cuánto se va a elongar. Entonces ese valor también lo ponemos en la sumatoria. Este de aquí elonga 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 2 metros de la eslinga más 1 metro del absorbedor de impacto son 3 metros. Más vamos a sumar la estatura del trabajador. Me dicen que yo tengo 1,70, no lo sé, pero pongamos ese valor dentro de la fórmula. Entonces, 2 metros más 1 metro del absorbedor de impacto más 1,70 m de mi estatura más, y eso es muy importante, es el valor del margen de seguridad, que siempre va a ser 1 metro. Siempre tienen que considerar el margen de seguridad. ¿Está bien? Entonces, 2 metros de la eslinga, 1 metro del absorbedor de impacto, 1,70 m de mi estatura, ya estamos hablando de 4,70 m, más 1 metro del margen de seguridad, 5,70 m. Si yo estuviera trabajando a 6 metros de altura, por 30 centímetros, yo me salvo de estrellarme contra el piso. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a hacer el análisis de riesgo, para identificar qué tipo de equipo voy a necesitar, ustedes hagan ese cálculo. Porque repito, es normal llegar a un lugar de trabajo y que el ingeniero de seguridad industrial les diga, póngase el equipo. Pero si yo voy a trabajar a 2 metros de altura
y simple y llanamente la eslinga me tiene 2 metros de longitud, por lógica no me va a servir. Entonces tienen que determinar cuál equipo les va a servir para ese tipo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a hacer la demostración de cómo debería ser conectado nuestro dispositivo anticaída en factor caída cero. Acordémonos que no existe factor caída cero. Por más que esté templado, siempre vas a tener una caída. Así sea milimétrica, pero vas a tener. Entonces, factor caída cero es el factor de caída donde mi conector está sobre mi cabeza. Llegamos aquí y lo conecto en la parte superior. ¿Ok? Entonces, el dispositivo, como ustedes pueden ver, está casi estirado. Casi estirado. Si yo sufriera una caída en este momento, la distancia que yo voy a recorrer es mínima. Entonces, voy a pasar un susto, quizás pueda lesionarme, pero no es nada grave. Yo creo que más es el susto que el trabajador se va a sufrir. Factor caída, 0. Ahora vamos a hablar del factor caída 1. ¿Y cuál es el 1? Se considera que el factor caída 1 es cuando tu conector está al mismo nivel de tu conector del anclaje. Entonces, si yo tengo la conexión en este punto y yo en mi arnés aquí tengo conectado, miren la distancia, yo resulta que tengo totalmente recto. En el momento que yo sufro una caída, voy a tener un viaje en caída libre hasta que temple el dispositivo. Entonces, ¿hay posibilidad de que yo me lastime? Sí. ¿Cuál es la gravedad del asunto? Depende exactamente dónde yo me voy a impactar. Puede ser contra una pared, puede ser contra la estructura de andamios, ¿ok? Pero lo importante es que nosotros no deberíamos trabajar en esta situación. Siempre consideremos trabajar en factor caída 0. Y el mal más común que yo puedo visualizar a nivel nacional es que la gente se acostumbra a trabajar en factor caída 2. Por ejemplo, los trabajadores que están trabajando en cuerpos de andamios, por lo general, siempre arman el cuerpo de andamio hasta donde van a llegar. Es decir, si yo tengo que hacer un trabajo a esta altura, a donde están mis pies es donde ellos van a poner lo máximo de su andamio y se paran sobre la madera. Cuando lo correcto sería tener un cuerpo más arriba para que yo tenga donde conectarme en una parte superior. ¿Estamos de acuerdo? Pero como no hay, ellos lo que van a hacer es conectarse a la estructura del cuerpo de andamios, pero en la parte de abajo. Y ahí está el grave error. Si yo tengo conectado a la parte de abajo y estamos hablando de que el dispositivo tiene 2 metros, entonces el dispositivo está elongado, está estirado hacia arriba 2 metros. En el momento de que yo sufro una caída, ese trabajador va a caer exactamente 2 metros más hasta que la eslinga quede totalmente estirada y le frene la caída y accione el absorbedor de impacto. Entonces, si hablamos de 2 metros, cae 2 metros más, es decir que el trabajador está cayendo 4 metros. Es un hecho, eso es certificado incluso por laboratorios que hacen testeos de equipos, de que ese trabajador va a sufrir graves daños. Y por eso es importante que nosotros mantengamos factor caída 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema del factor caída 2? Es justamente eso. Porque más allá de la altura, podemos hacer un efecto péndulo y volvemos a lo mismo. Puede golpear contra la estructura. Por mala suerte, él hace un efecto péndulo y tengo una pared de vidrios al lado mío, voy a golpearme contra los vidrios, lo puedo romper, termina rompiendo mi dispositivo, me voy para abajo con cortes, con todo. Es una situación bastante grave. Entonces, todos esos factores deben entrar en su análisis de riesgo. ¿Ok? Entonces,
Esos son los factores de caída, 0, 1 y 2, pero de manera general. Vamos a poner aquí mi portacaída, pero ¿cuál es la fórmula exacta para que nosotros determinemos el factor de caída? Resulta que tenemos el tamaño de la caída y nosotros lo dividimos por el tamaño del dispositivo. Es decir, que si yo voy a caer 4 metros, ¿verdad? Tamaño de la caída, y lo voy a dividir por el tamaño del dispositivo, que son 2 metros, si yo divido 4 para 2, es igual a 2. Entonces tengo un factor caída 2. Si yo voy a caer 2 metros y divido por 2 metros que tiene mi dispositivo, entonces 2 dividido para 2, resulta que yo tengo un factor caída 1. Esa es la manera más exacta. Y cuando yo les dije que no existe factor caída 0, yo les voy a demostrar. Yo puedo estar conectado con este dispositivo anticaída, que es el que nosotros utilizamos para trabajos con cuerdas. ¿Ok? Y por lo general nosotros siempre estamos conectados en la parte superior. Sin embargo, si yo sufriera una caída en este momento, igual yo voy a sufrir un impacto mínimo, pero lo voy a sufrir porque igual la cuerda tiene que doblarse, el dispositivo tiene que estirarse. Entonces es falso decir factor caída 0 porque en realidad no existe 0. Así sea 1 milímetro, pero nosotros vamos a caer. ¿Y cómo funciona el absorbedor? Yo aquí tengo un absorbedor de impacto desarmado, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, tengo el conector que va en la parte del arnés. Y aquí está lo que va en su punto de anclaje. Si ustedes pueden visualizar en la parte de acá, está la parte textil que conecta este dispositivo y la parte textil que conecta el de acá. En la parte de adentro tenemos la cinta blanca, que es lo que va a absorber el impacto. Si ustedes pueden visualizar ahí, son 2 cintas blancas que están cosidas entre sí. El momento de que absorbe un impacto, aquí lo pueden ver, se empieza a abrir, ¿ok? Empieza a abrirse, todo esto aquí se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, abre, 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 hasta que llega al final, pero ya absorbió el impacto y el trabajador no va a sufrir daños. ¿Y por qué es importante conocer esta información? Acuérdense que en la fórmula de la distancia libre de impacto, la caída libre de impacto, hablábamos de sumar la elongación del dispositivo. Y esto, la cinta blanca, cuando ya termina de absorber el impacto, esto va a quedar totalmente estirado. Por eso es importante conocer eso de aquí. ¿Ok? Ahora, una pregunta bastante importante que siempre me dicen es: Richard, yo compré un dispositivo anticaída y el absorbedor de impacto viene envuelto con un plástico. Ese plástico se ve bastante duro. ¿Qué hago? ¿Lo saco para trabajar? Y la respuesta es no, porque todos los dispositivos, como vienen de fábrica, ya están testeados para que cuando absorba una energía se rompa y pueda absorber el impacto. Si ustedes sacan su protección, el absorbedor de impacto va a estar suelto, va a estar libre, y los que trabajan en altura por lo general están en superficies que tienen partes que puedan cortar la parte textil. Y si esto sufre un mínimo corte, ya no sirve, porque al tener aquí una pestañita de corte, el momento que absorbe el impacto se puede romper. ¿Ok? Amigos, gracias por venir, seguir con nosotros hasta el final de este video. Espero que les haya gustado la información. Dejen su like, dejen su comentario si hay algún tipo de tema que ustedes quisieran tratar. Recuerdo que estas videoclases las vamos a seguir haciendo varias ediciones sobre varios temas. Entonces déjalo en los comentarios y nosotros podemos hacer un video respecto de eso de ahí. Vamos a seguir hablando de normativas, vamos a seguir hablando de equipos,
vamos a seguir hablando de seguridad, que es lo nuestro. ¿Está bien? Entonces deje su like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, activa la campanita, deja tu comentario. Síguenos en Instagram, aquí abajo les dejo. El canal en Instagram se llama Hi-Rise Services, aquí está. Y sobre todo vean nuestra página web, que es www.hrsecuador.com. Ahí ustedes van a poder ver nuestros trabajos, van a poder entrar en contacto con nosotros y poder pedir asesoría o cualquier otra cosa. Espero que les haya gustado, que esa información sea de gran utilidad para ustedes. Recuerden, como diría una entidad de aquí de Ecuador, la seguridad la hacemos todos, no es cuestión de uno. Así que por favor, tengan cuidado y nos vemos en un próximo video.